El Parque Nacional Zion, ubicado en el suroeste de Utah cerca de la ciudad de Springdale, alberga una variedad de especies de plantas y animales, acantilados escénicos, cañones angostos y mucho más. No es de extrañar que los entusiastas de la aventura visiten el lugar para disfrutar de la vista y probar los múltiples senderos para caminatas y otras actividades. Pero en algunas ocasiones, las personas que se aventuran en el parque nunca encuentran su camino de regreso, ya sea desapareciendo o sufriendo una muerte u otro destino trágico. Únete a nosotros mientras vemos las 5 muertes más perturbadoras que han ocurrido en el Parque Nacional Zion desde su inicio. Historia 1. El sábado 5 de junio de 2021, Cassie Brown, de 26 años, aficionada al barranquismo y guía de la Zion Adventure Company, emprendió un viaje en solitario de barranquismo en el Parque Nacional Zion. A menudo solía unirse a otros barranquistas locales para probar diferentes terrenos. Otras veces, también había ido con su madre, que era una gran compañera. Sin embargo, eligió ir sola ese día en particular por razones desconocidas. Dada la pasión de Cassie por el pasatiempo y su dedicación a la seguridad, se esperaba que su viaje fuera normal, lleno de la emoción de la exploración. Cuando salió esa mañana, ninguno de su familia podía imaginar que sería la última vez que la verían con vida. Mientras avanzaba en el viaje, Brown llegó a un cañón que muchos considerarían fácil de navegar. Justo cuando descendió de él, enfrentó un desafío que no había anticipado. Su cuerda, la confiable línea de vida que había asegurado descensos anteriores, se atascó en un rápel. Intentó sacudirla para liberarla, pero no se movió. Se encontraba en una encrucijada de decisiones. Podía esperar a que alguien la encontrara o intentar ascender por la cuerda hacia su ruta anterior. Pero dado que no había garantía de que alguien más atravesara el cañón ese día, la perspectiva de pasar una larga noche atrapada a medio camino no parecía atractiva para ella. Brown decidió entonces tomar la audaz opción de ascender por la cuerda. Lamentablemente, su elección resultó ser funesta. Mientras ascendía, esta cedió inesperadamente. Esta liberación repentina la lanzó a una aterradora caída libre de aproximadamente 50 a 80 pies, terminando con su cuerpo estrellándose sin piedad contra el terreno rocoso debajo. El impacto le causó múltiples lesiones graves, incluyendo huesos rotos en diferentes partes de su cuerpo. Una hora después de la caída de Brown, otro grupo de exploradores de cañones tropezó con su equipo abandonado. Para ellos indicaba que un excursionista había tenido problemas en algún lugar dentro del cañón. Tomando la iniciativa, un miembro del grupo fue enviado de regreso para informar al equipo de búsqueda y rescate de Zion, quienes movilizaron sus recursos y experiencia para localizar y ayudar a Brown. A medida que la búsqueda de Brown se intensificaba, el equipo de búsqueda y rescate tomó medidas decisivas para asegurar su rápido encuentro, aunque inicialmente no estaba claro dónde había caído. Temporalmente cerraron varias rutas de senderismo vitales para acceder al cañón, como The Narrows, Mystery y Orderville Canyons. Incluso paradas populares como Temple of Sinaguaba y Riverside Walk también fueron cerradas durante ese periodo. Un helicóptero de rescate fue enviado para facilitar la búsqueda, pero la empinada pendiente y los confines estrechos del cañón evitaron que llegara a la ubicación de Brown. Después de unas horas, el personal médico logró llegar a ella, quien estaba apenas viva, tendida en el suelo. Comenzaron a administrar tratamientos iniciales en preparación para sacarla del cañón y llevarla al hospital. Pero fue un esfuerzo inútil. En los momentos antes de su llegada, falleció, sucumbiendo a las lesiones que había sufrido después de su caída. El cuerpo de Brown fue recuperado del cañón el domingo por la noche y llevado a la morgue. Se abrió una investigación para determinar la causa exacta del accidente, aunque no se sospechaba de un juego sucio. Después de su muerte, Brown recibió muchos homenajes de amigos y otros barranquistas que frecuentaban el Parque Nacional Zion. Una persona dijo que siempre aportaba una perspectiva valiosa y habilidosa a los cañones de piedra caliza del Gran Cañón, y era una maestra en el arte del barranquismo. Otra persona comentó que estaba dedicada al servicio y compartía su conocimiento y amor por la naturaleza con los demás. Historia 2.
El lunes 14 de septiembre de 2015, un grupo de 7 excursionistas partió para explorar Keyhole Canyon en el Parque Nacional Zion, lo cual, según las estimaciones habituales, debería tomar entre 1 y 4 horas. El grupo estaba compuesto por adultos entre 40 y 50 años de edad. La mayoría eran residentes de California. Según los informes, sus nombres eran Mark Mackenzie, Linda Arthur, su esposo Steve, Gary Favela, Muku Reynolds, Robin Broom y Don Teichner. Algunos de ellos habían tomado un curso de barranquismo antes de la caminata, ya que eran novatos en ello. Otros se conocían a través de un club de senderismo en Valencia, California. No eran los mejores equipos, pero tenían suficiente experiencia para completar la caminata. Pero ese día aparentemente ordinario de septiembre tenía algo más reservado para los excursionistas. Apenas 2 horas pasadas del mediodía, las autoridades se vieron obligadas a cerrar todos los cañones en las inmediaciones tras una tormenta imprevista que desencadenó inundaciones. Aunque los guardabosques del parque advertían a los excursionistas sobre los peligros de las inundaciones durante la temporada de monzones, este grupo había elegido aventurarse en el cañón. Aunque la razón detrás de su decisión sigue sin estar clara, podría haber surgido del hecho de que los permisos para Keyhole Canyon eran codiciados por muchos, ya que solo se permitía la entrada a 80 visitantes por día. Cuando la tormenta golpeó, los excursionistas desconocían las inundaciones que había causado. Esto se debe a que Keystone Canyon es predominantemente un terreno desértico, y no había forma de llegar a ellos a tiempo para advertirles. Terminaron atrapados en una avalancha de aguas de inundación mientras descendían el cañón. Es probable que los arrastrara en cuestión de momentos y los llevara varios kilómetros río abajo hacia su trágico final. Quizás la situación del grupo nunca habría sido conocida si no fuera por otros 3 excursionistas que se habían cruzado con ellos antes durante su propia caminata. En este encuentro les hicieron una foto al grupo que trágicamente marcaría la última imagen que compartirían. Los 3 excursionistas, que habían escapado por poco de encontrarse con las inundaciones, alertaron a los guardabosques sobre los 7 excursionistas cuando regresaron a la base. Con esta información crucial, los guardabosques se movieron para localizar los vehículos de los excursionistas para confirmar si habían logrado regresar. Pero cuando llegaron a su ubicación, los propietarios de los vehículos no estaban a la vista. Típicamente una operación de búsqueda y rescate habría sido movilizada de inmediato para localizar a los desaparecidos, pero iniciar una en ese momento se consideró demasiado peligroso debido a la tormenta. Horas después, los equipos de búsqueda y rescate ayudados por perros entrenados peinaron varios kilómetros del área. Buscaban cualquier señal de los excursionistas, ya sea sus restos o cualquier indicio de que alguno de ellos había logrado sobrevivir al incidente. La primera opción resultó ser el caso. Durante una semana, los cuerpos de cada uno de los 7 excursionistas aparecieron en diferentes ubicaciones dentro del cañón, confirmando que la inundación había reclamado sus vidas. La noticia devastó a sus familias, así como a las comunidades locales de senderismo a las que algunos de ellos pertenecían. Varios meses después, se erigió un banco conmemorativo en el Parque Estatal Topanga para honrar la memoria de los excursionistas que perdieron la vida en el trágico incidente. Historia 3. El martes 20 de noviembre de 2022, un hombre de 33 años y su esposa de 31 emprendieron un viaje de 16 millas a través de The Narrows en el Parque Nacional Zion. Esta caminata generalmente implica vadear las frías aguas del río Virgin, mientras serpentea a través de un cañón angosto. En esta área, la señal telefónica es inexistente debido a su distancia de las torres celulares, y la roca sólida y tierra que forman el cañón también absorben o debilitan cualquier señal. Si bien esto podría haber parecido desalentador para muchos, la pareja no se sentía así acerca de la caminata. Según lo planeado, cubrieron las millas en poco tiempo. Pero al acercarse la noche, su situación tomó un giro para peor. A pesar de comenzar la caminata con temperaturas relativamente cómodas de 49 grados, el clima inesperadamente cayó a niveles muy bajos. Sorprendentemente, continuó bajando, incluso cayendo por debajo del punto de congelación del agua. El frío pronto resultó abrumador para la pareja. Se vio empeorado por su falta de equipo protector para combatir el frío.
Antes de mucho tiempo, comenzaron a mostrar síntomas de hipotermia. Esta condición ocurre cuando la temperatura del cuerpo cae por debajo de los niveles normales, porque pierde calor más rápido de lo que puede generarlo. En algún momento durante la noche, decidieron establecer un campamento y esperar hasta la mañana en lugar de continuar con su caminata. Eligieron un lugar aproximadamente a 1,5 millas del final de su ruta prevista. Si hubieran seguido un poco más, habrían podido conseguir ayuda, ya que había instalaciones al final del sendero. Sin embargo, no lo hicieron, y para la mañana, su condición había empeorado aún más desde la noche anterior. Ahora la mujer parecía estar en peor estado que el hombre. Al ver la condición de su esposa, el hombre, que también estaba gravemente herido, convocó las últimas fuerzas que le quedaban para continuar el viaje solo en busca de ayuda para su esposa. Eventualmente, se encontró con visitantes del parque, quienes acudieron en su ayuda y notificaron a las autoridades. Más de 20 miembros del equipo de búsqueda y rescate fueron movilizados y se apresuraron al punto de parada de la pareja. Al llegar, el equipo descubrió que el hombre estaba recibiendo ayuda de otros excursionistas. Fue transportado al Centro de Operaciones de Emergencia de Sion para recibir tratamiento médico urgente. Más adelante en el sendero, encontraron a su esposa cerca del río Virgin, donde yacía sin respuesta. A pesar de los esfuerzos de resucitación de uno de los excursionistas, no respondió. Trágicamente, pronto se confirmó que había fallecido. Se inició una investigación sobre la causa de la muerte de la mujer, aunque finalmente se presumió que fue causada por los efectos de la hipotermia. Hasta la fecha, los nombres de la pareja aún no son conocidos por el público, posiblemente debido a razones de privacidad. Historia 4. En agosto de 2024, Yetal Agnihotri decidió visitar el Parque Nacional Zion con 2 de sus amigos para un viaje de senderismo en The Narrows. Le encantaba pasar tiempo al aire libre, pero no podía hacerlo con frecuencia debido a su vida como joven investigadora prometedora de doctorado en el Departamento de Hidrología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Arizona. Considerándolo todo, ella veía el viaje de senderismo como un momento para relajarse del estrés académico antes de comenzar el semestre de otoño en la universidad. Pero justo cuando Yetal y sus amigos estaban preparándose para comenzar su caminata, los funcionarios del Parque Zion emitieron varias advertencias de inundaciones. Dado que caminar por The Narrows implicaba vadear el lecho del río Virgin en ciertos puntos, el ser atrapado en el río durante una inundación repentina era potencialmente mortal. A pesar de ello, Yetal decidió hacer la caminata. Mientras tanto, sus amigos eligieron la opción más sabia de quedarse atrás, y todos planeaban reunirse en el estacionamiento del centro de visitantes más tarde esa noche. Durante la caminata, la inundación golpeó de repente, convirtiendo los arroyos secos y las superficies rocosas lisas de The Narrows en un peligroso río de agua y escombros en movimiento rápido en solo minutos. Lamentablemente, Yetal, quien supuestamente no sabía nadar, fue arrastrada junto con un grupo de otros excursionistas. Poco después de esto, los guardaparques fueron informados sobre excursionistas siendo arrastrados. Organizaron rápidamente un equipo de rescate para ayudarlos. Un excursionista herido fue descubierto río abajo, varios cientos de yardas más allá en el río Virgin, y fue transportado inmediatamente al hospital. Varios otros excursionistas se encontraron varados en terreno elevado rodeado de agua, pero fueron escoltados con seguridad a tierra firme una vez que los niveles de agua retrocedieron. Los guardaparques luego entrevistaron a los visitantes del parque, preguntando si alguien faltaba de su grupo. Cuando nadie ofreció información sobre una persona desaparecida, creyeron que todos habían sido localizados. Pero horas más tarde, Yetal fue reportada como desaparecida, probablemente por sus amigos. Esto desencadenó un esfuerzo de búsqueda inmediato que involucró a un equipo de rescatistas ágiles y entrenados en agua, perros de búsqueda y más de 170 socorristas de emergencia. El primer día de la búsqueda, Yetal seguía sin aparecer. Mientras continuaban los esfuerzos de búsqueda, la familia de Yetal, que había viajado para ayudar en la búsqueda, esperaba ansiosamente cualquier actualización sobre su paradero. Su hermano incluso habló con medios de comunicación, expresando su sorpresa por las inundaciones repentinas y lamentando con angustia no saber lo que Yetal estaba experimentando. Ese mismo día, se difundió un video por un medio de comunicación que mostraba al menos a 2 personas
aferrándose a partes rotas de árboles caídos, mientras el agua los arrastraba. Uno de los individuos parecía ser Getal, aunque el video no pudo confirmarlo al 100%. Cuando el hermano de Getal fue entrevistado al respecto, expresó una profunda preocupación de que el metraje pudiera haber capturado los últimos momentos de su hermana. La búsqueda continuó hasta el segundo día, con los oficiales de rescate revisando cuidadosamente las áreas donde Getal podría haber sido arrastrada. Centraron sus esfuerzos en investigar las secciones del río de rápido flujo y profundas, así como áreas con vegetación densa y atascos de troncos. Sin embargo, no fue hasta el cuarto día de la búsqueda que encontraron a Getal. Estaba a 6 millas al sur de The Narrows, ya fallecida, una realidad sombría confirmada más tarde por un médico forense. Tras el fallecimiento de Getal, se produjo una avalancha de homenajes para honrar su memoria. Su universidad la describió como amable, humilde y dedicada, mientras que un amigo cercano la recordaba con cariño como la persona más maravillosa y elogiaba su amabilidad hacia todos. Se realizó un servicio funerario para Getal el jueves 25 de agosto de 2022, en la funeraria Metcalf en St. George, Utah. Historia 5. El sendero Angel's Landing ha sido un destino querido en el Parque Nacional Zion desde que abrió al público en el verano de 1926. Renombrado por sus impresionantes vistas, el sendero atrae a cientos de miles de excursionistas anualmente, ansiosos por enfrentar el desafío que presenta. Incluso en condiciones ideales, navegar por el sendero Angel's Landing requiere una coordinación notable. La ascensión es larga y constante, con una ganancia de elevación de casi 1.500 pies. Mientras un excursionista hace la escalada, puede experimentar deshidratación, agotamiento por calor e insolación por los rayos solares. Además, no hay agua disponible en toda la ruta, lo que hace obligatorio que cada escalador lleve al menos 1/4 o 2 de agua si quieren sobrevivir a la caminata. El desafío final llega cuando los escaladores alcanzan la última media milla del recorrido. En este punto, deben continuar caminando agarrándose a las cadenas que corren paralelas al sendero, o de lo contrario corren el riesgo de caer en la arenisca naranja. A pesar de la reputación del sendero por su terreno desafiante y riesgos, Tate Ryan Bolino, de 45 años, perteneciente de Osprey, Florida, decidió caminar allí como muchos otros antes que él. El 3 de marzo de 2017 comenzó el recorrido, el cual es aproximadamente un viaje redondo de 5.4 millas en el borde este del cañón Refrigerator. En lugar de unirse a una caminata grupal, que a menudo brinda una sensación de seguridad y asistencia en momentos de dificultad, Bolino optó por una expedición en solitario. Su decisión de ir solo sugiere que era un excursionista experimentado, aunque nunca se confirmó. En algún momento durante la escalada, Bolino cayó desde uno de los puntos más altos del sendero, directamente hasta su muerte. No había nadie con él cuando sucedió, por lo que no estaba claro qué llevó a su caída. Poco después, un par de excursionistas en las cercanías descubrieron a Bolino tendido inmóvil en el terreno rocoso. Contactaron a las autoridades del Parque de Zion sobre la situación. Después de eso, el personal fue enviado para asegurar el área y cerrar el sendero a otros excursionistas, mientras el equipo de búsqueda y rescate del parque recuperaba el cuerpo de Bolino. El sendero se volvió a abrir más tarde ese día después de que el cuerpo fuera retirado. Una investigación realizada sobre la muerte prematura de Bolino reveló una alta visibilidad de traumatismo en su cuerpo. Esto fue consistente con las lesiones sufridas por una caída desde una gran altura, aunque la altura exacta desde la que cayó permaneció desconocida. Su muerte fue caracterizada como un trágico accidente de senderismo, según informaron las autoridades del parque. También marcó la 15ª muerte en el sendero Angel's Landing y la primera de ese año. Mientras estuvo vivo, Bolino fue conocido como un prolífico escritor que una vez trabajó en el sector de servicios financieros. Escribió numerosos libros sobre golf y obras de ficción, incluyendo The Front Nine y Pull the Pin. Más allá de sus intereses literarios, dedicó su tiempo a hacer voluntariado con organizaciones como Habitat for Humanity, demostrando su compromiso de servir a su comunidad. Además, encontraba consuelo y alegría en el kayak
siempre que podía aprovechar la oportunidad. En el momento de su trágico fallecimiento, lo recordaban su amada esposa y 2 hijos, cuyos nombres nunca fueron revelados.